Hola hermanos, buenas noches. Pues aquí, como dicen, cada semana con los estudios que el Señor nos pone, pues para tomar reflexión y desde su palabra y tener conocimiento más. Y este capítulo que vamos a ver, pues se nos va a mencionar o vamos a ver al rey Manasés, que fue, dicen, el rey más malvado que tuvo Judá, ¿no? Básicamente este capítulo dice uno, vamos a estar viendo todo lo que hizo Manasés en su reinado y que digamos fue bastante tiempo lo que se le permitió reinar, ¿no? Lo que el Señor en su misericordia le permitió reinar. Y también podemos, un capítulo atrás, vemos cómo su padre Ezequías realmente pues fue el mejor rey, ¿no? Cómo hay un cambio drástico de un rey a otro. Como el rey Ezequías, pues si vimos en los 4 capítulos anteriores, cómo a través de su reinado hizo reformas, quitó altares, realmente fue un gran reinado de parte de su papá de Manasés, de Ezequías, y que fue un rey muy destacado, ¿no? Se menciona la palabra del Señor que fue el mejor rey después de David, y cómo aquí empieza a reinar este Manasés y realmente se invierte todo el papel, ¿no? La lucha que había hecho Ezequías se viene abajo por el reinado de Manasés. Y pues esta continuidad que nos muestra la palabra del Señor, y vemos, dice uno, y nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué habrá ocurrido? Si Dios le permitió a este Ezequías vivir 15 años más, y en estos 15 años fue cuando nació este Manasés, dice uno, pues se pone uno a pensar, ¿no? Realmente, ¿por qué el Señor le alargó si Él conoce el futuro y permitió? Pero para eso es la palabra del Señor, para aprender qué es lo que nos quiere dar a conocer con todo esto. Entonces, pues vamos a ver este capítulo 33, vamos a conocer 11 versículos, del cual aquí nos va a dar ese entendimiento de la palabra del Señor, lo que quería el Señor decirnos a través de Manasés. Pero pues para entrar de lleno, hermanos, pues vamos a poner estos momentos en oración, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Padre hermoso, Señor, gracias, Señor, por permitirnos una semana más. Sabemos, Señor, que esta semana ha sido de gran bendición, ha sido pues grato estar en tu presencia en cada uno de los estudios, Señor, y queremos seguir aprendiendo. Queremos que nuestro entendimiento sea abierto, Padre, porque a veces como seres humanos no entendemos por qué suceden las cosas, y a veces podemos renegar de ti, Señor, podemos hacerte a un lado, porque a veces queremos nosotros tener una respuesta, y la respuesta sabemos que tú no las das, Señor, pero queremos entender esa respuesta. Gracias te doy por estos momentos y todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues vayamos a la palabra del Señor, y como título dice una nueva oportunidad. Y el tema pues en sí dice: no hagas lo malo que hacen los demás. Y para ello les invito, vamos a ver los 3 primeros versículos, y dice así la palabra del Señor: de 12 años era Manasés cuando pensó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Y dice uno, pues aquí este Manasés
Está bien interesante su nombre, ¿no? Dice, significa hacer olvidar. Y pues aquí podemos decir que tenemos algo bastante extraño, como se lo decía yo en la introducción, ¿no? Que aquí ante nosotros pues se nos presenta el rey, peor rey que había tenido Israel. Anteriormente su papá pues había guiado bien a la nación, a esa renovación, pero llegó su hijo al trono y derribó todo, ¿no? Lo que había construido, digamos, Ezequías. Y pues este rey, el más malo de todos, ¿no? Se hace mención en la palabra del Señor, que fue el peor, ¿no? Y aquí podemos ver algo que se vive muy constantemente, por desgracia, ¿no? Que el padre está dedicado a Dios, se dedica a Dios, es obediente a Dios, y después la siguiente generación realmente no es una garantía, digamos, que los hijos sigan por ese camino, ¿no? Que lleguen a obedecer a Dios, porque uno puede estar haciendo las cosas bien, pero llegan los hijos y se apartan. Y hay que tener esto en cuenta, ¿no? Tenemos que estar muy constantes y vigilantes de esa vida espiritual que tienen nuestros hijos, porque hemos visto, por desgracia, esto lo vemos muy comúnmente en la gente del mundo, ¿no? Cuando padres son buenos, los hijos salen mal, y estamos hablando aquí de la palabra del Señor. Y esto sucede mucho en los padres cristianos también, por desgracia, quienes debido a la mala influencia de amistades sabemos que pues no podemos tener a nuestros hijos encerrados en una jaula de oro, ¿no? Como dice uno a veces. Ellos tienen que salir al mundo, conocerlo, y si no están firmes, y esas amistades realmente desorientan esa vida espiritual que pueden tener los jóvenes, nuestros hijos, esa dirección contraria, ¿no? A la formación que se les viene dando como cristianos o como creyentes que somos. Y también comúnmente cuando nacen en cuna, digamos, cristiana, que eso hacen su declaración o su profesión de fe en Cristo, ¿no? Cuando están jóvenes van conociendo al Señor, pero salen al mundo y empiezan a conocerlo. ¿Y qué empiezan a hacerse? Se empiezan a alejar y se alejan. Pero también esos, a veces de que conocen de la palabra, conocen el mundo, después toman una sabia decisión, ¿no? Y hacen un retorno, regresan y se acercan nuevamente al Señor. Entonces, por eso es que el Señor nos da este capítulo, para que nosotros podamos entender que debemos de estar siempre a la expectativa. Estamos pendientes de estar con la vida espiritual con sus hijos, de estar, dice uno, constantemente observando todo este tipo de enseñanzas que recibe del mundo y de la vida espiritual, para que podamos uno guiarlos como padres. Y también dice uno, bueno, ¿por qué Manasés dilató 55 años como rey, ¿no? Como les decía yo en la introducción. Si David, que fue un buen rey, un fiel siervo del Señor, tuvo nada más 40 años, Salomón 40 años, su papá de Manasés tuvo 29 años, Ezequías. ¿Por qué, dice uno, se pone uno a pensar, ¿no? Como ser humano, pero ¿por qué Dios todavía en su amor le dio todavía 15 años, ¿no? Y en esos 15 años tuvo aquí a Manasés. Y dice uno, pues, se han hecho esta pregunta y dice uno, pues, realmente fue, o tenemos un Dios misericordioso, paciente, piadoso, y Dios no quiere que se pierda, que perezca la gente. Por eso es que a veces el Señor alarga la vida,
sabemos que a Él no le corre el tiempo. Él es el dueño del tiempo. En Él existe la eternidad. No podemos decir que está limitado en eso. Nosotros sí. Y pues Dios en su misericordia le dio al rey Manasés, dice uno, grandes oportunidades de volver a Él, ¿no? Y de la misma manera hoy, hermanos oyentes, realmente Dios provee muchas cosas, facilita muchas cosas y situaciones para que el ser humano tenga esta misma reacción de que andas en malos pasos y Dios te está dando tiempo para que, dice uno, para que recapacite uno, que vuelva uno a los caminos de Dios, porque si no, dice uno, una vez que llega la muerte, dice uno, ya no hay marcha atrás, ya no hay salida posible, ya no hay solución una vez llegando la muerte. Por eso es que debemos de entender por qué el Señor alarga la vida a veces de mucha gente, y nos hemos puesto a pensar en situaciones difíciles que hemos pasado, cuando hemos perdido a un ser querido y nos duele mucho. A veces nos hemos hecho la pregunta, Señor, ¿por qué te llevas a este? Y si yo tengo a vecinos, tengo conocidos que realmente son tremendos, ¿no? Que son gente que, dice uno a veces, hasta hemos tenido ese mal pensamiento, ¿no? Que no merecen vivir porque hacen tanto mal que realmente quisiera uno, dice uno, que llegara ese juicio por parte de Dios para que ya no existiera. Pero sabemos que Dios en su misericordia les está alargando el tiempo para que lo conozcan y se arrepienten. Entonces, ese es uno de los motivos el por qué el Señor aquí nos muestra que les da tiempo, ¿no? Para que les dé ese retorno a Jesucristo, los que ya lo conocieron. Los que no, les está dando tiempo para que lo conozcan, porque tenemos un Dios de paciencia, de misericordia. Y les digo algo, hermanos, no lo hagamos esperar si andas en mal camino. Y gente que nos escucha, si no conoce de Dios, Dios está esperando para que tú puedas conocerlo, te está dando esa oportunidad. Entonces, pues, no lo hagamos esperar más, ¿no? Amén. Y vayamos ahora a ver del 4 al 8 que dice la palabra del Señor. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüero, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Y realmente, pues, la maldad de este reinado de Manasés superó toda imaginación, ¿no? Realmente dice uno aquí, el cronista nos está dando a detalles, digamos, todo lo que realmente hizo malo delante. Y dice uno, pues, fue bastante, ¿no? Dijéramos, como que formó un catálogo y era, pues, de pura maldad, ¿no? Porque se nos menciona
idolatría, sacrificio de sus propios hijos y la peor también, ¿no?, la profanación del templo. Y a la larga, sin embargo, este Manasés se dio cuenta de todo lo que había hecho y clamó a Dios y Dios lo escuchó. Entonces, pues, imagínense la misericordia, ¿no?, de nuestro Dios, que a pesar de haber hecho lo malo, dice uno, hizo muchas cosas malas, y sin en cambio cuando este rey clamó a él y vio que en ese corazón era un arrepentimiento sincero, lo llegó a perdonar. Y eso lo veremos en capítulos más adelante. Pero dice uno, hizo tantas, ¿no? Dice, hizo el culto a los ejércitos de los cielos, ¿no? Y esto se remonta a tiempos atrás, ¿no? En Deuteronomio 4:19, los asirio-babilónicos practicaban este culto, ¿no?, en sus grandes intereses de la astrología. Como dice uno, se ponen a ver las estrellas, los estos, y en este Deuteronomio 4:19 Dios les prohíbe que consulten todo eso y no se arrodillen, porque iba a ser obviamente pecado. Estaban en contra de Dios. Pero también sacrificó a sus hijos, ¿no?, a este dios Moloch, que también lo podemos ver en Segunda de Reyes 16:13, como lo practicó su padre, su antepasado Acaz, que realmente realizó estas prácticas satánicas, ¿no? Porque imagínense sacrificar a un dios su hijo, y aquí dice sus hijos, ¿no? Y dice uno, le va agregando, ¿no? Dice, observaba los tiempos, miraba en agüero, se refiere a las hechicerías realizadas y utilizadas por el poder de espíritus malignos, pues, y era la adivinación, predecir el futuro, los presagios. Realmente, pues, dice uno, no sabemos cuántas cosas malas estuvo haciendo. Aquí nos menciona en general, pero estudiando la palabra, dice que él era realmente un adivino, porque estaba tanto con las cosas malas, malignas, y no las consultaba, sino que él, como dicen, se volvió hechicero también. Y realmente observamos que con qué facilidad hoy en la actualidad realmente se llega uno a ser de dioses, ¿no? Creen que porque los consultan y ya les concedieron, entre comillas, ellos algo, le empiezan a hacer aquí, como dicen, levantan altares, se inclinan a ellos, y infinidad de cosas que ve uno hoy en la actualidad con el ser humano. El ser humano, en lugar de buscar a Dios, está buscando dioses chiquitos que les concedan cosas chiquitas, ¿no? Porque lo más común es que, yo quiero dinero, pero no saben que ese dinero no viene de Dios, viene de otras cosas que al final de la carrera les van a ocasionar problemas. Y dicen a los dioses de los cielos, ¿no?, consultar eso de la astrología. Hijos, como se ve mucha gente, ¿eh? Antes yo recuerdo que salían los horóscopos en el periódico y mucha gente lo compraba porque quería saber cómo le iba a ir el día de hoy, ¿no? Si les iba a ir bien o mal, y cómo creían en que su día les iba a parecer. Si les decía que les iba a ir mal, eso se lo metían en su cabeza y ya lo andaban trayendo todo el día. Qué tonterías piensa el ser humano, ¿no?, de querer tomar esas cosas o de creerle más a ese tipo de situaciones a creerle a Dios. Realmente todas estas prácticas que hizo este Manasés, pues están condenadas por las escrituras, ¿no? Porque ya están atentando contra la fe
en el Dios todopoderoso que tenemos, al Dios verdadero. Y eso, hermanos, los pueden consultar directamente en la palabra del Señor, en Éxodo 22:18 o en Deuteronomio 18 del 10 al 12, donde todo esto es abominación a los ojos de Dios. Debemos de estar conscientes que no podemos estar nosotros consultando o haciendo altares o poniendo figuritas y haciéndolo nuestro Dios, y no a veces digamos que sea físicamente o que podamos tocarlo, pero como lo hemos dicho en anteriores capítulos, podemos hacer Dios hasta nuestra propia pareja. A veces queremos amarlo tanto que le hacemos más caso a nuestra pareja que a Dios. Hacemos Dios a las riquezas, hacemos dioses a las vacaciones, no queremos estar obedeciendo a Dios, estar en su presencia cada domingo. Preferimos las diversiones, preferimos infinidad de cosas que el mundo y que Satanás nos está poniendo para que nosotros caigamos, ¿no? Y eso es verlo diariamente. Por eso es que aquí el Señor nos dice, debemos de estar alertas a la expectativa de lo que Satanás nos pueda poner, y que nosotros debemos de estar cuidando realmente esa vida espiritual, tanto uno como de nuestros seres queridos, nuestro prójimo, porque no nada más es para nosotros, sino para toda nuestra descendencia, para hasta los vecinos. Los vecinos conocen que somos cristianos, entonces también nosotros es un deber estar cuidando, ¿no? Hablándoles para que ellos no caigan y no estén haciendo el mal. Sabemos que diariamente cuántas almas se están perdiendo y que a veces no hacemos nada para poder nosotros salvar esas almas. Entonces, pues, pongamos en práctica y estemos alertas. Amén. Y vayamos a los 3 capítulos últimos que vamos a ver de esta primera parte, donde es del 9 al 11, donde dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de Asiria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y aquí dice uno, pues, Manasés, pues no nada más hizo lo malo para él, ¿no? Digamos individualmente, que dices, bueno, yo estoy haciendo el mal y no le causo mal a otros. No, dice uno, este rey, pues, arrastró a todo su pueblo, ¿no? Les permitió, al estar él permitiendo que se alzaran nuevamente los altares, se hicieran sacrificios a dioses, que cayeran en la idolatría, pues arrastró feamente, ¿no? Y pues este punto los encaminó al máximo a la maldad en ese tiempo, que aún a pesar de haber muerto, esa maldad continuaría, porque no ahí, digamos, murió y ahí se acabó la maldad. No, esa maldad se queda arraigada y después se continúa, ¿no? Mientras no haya alguien que vuelva a ser como su padre Ezequías, derrumbar todo esto, dice uno, siguió el pueblo de Israel hasta los días del exilio. Entonces aquí dice que Dios les habló, ¿no? Les habló por medio de los profetas concerniente a la destrucción de la nación. Y también, si recordamos, va paralelo con Segunda de Reyes. Entonces, pues, si quieren también estudiarlo, es Segunda de Reyes 21 del 10 al 15. Pero ¿qué dice? Aquí no escucharon. Y como resultado, ¿qué hizo Dios? Dios, Rey soberano, agarra al ejército de los asirios para hacerles llegar su castigo, ¿no? Dios, al ser soberano, Él elige a cualquier nación, a cualquier persona, y de que vas a tener tu merecido castigo, lo vas a tener.
Y dice uno, y trató de advertirles, ¿no? De llamar su atención y decirles, oye, estás haciendo mal. Pero ¿qué pasó con estos de Judá en ese tiempo de Manasés? Se hicieron de oídos sordos, no quisieron escuchar. Dios les habló y, como dicen, por medio de los profetas en ese tiempo pasaron los profetas Oseas, Joel, Nahum, Habacuc, Isaías, y dice uno, y no hicieron caso de ellos. Y como en la actualidad se repite, ¿no?, la misma historia. El Señor va a utilizar en su soberanía a un sinfín de personas para que se nos hable o se les hable. Y sin en cambio, nos hacemos a veces de oídos sordos. Dios manda a gente cuando sabe que estamos haciendo el mal. Estamos desviándonos del camino y el Señor nuevamente manda a alguien en su misericordia para recordarte, ¿no? Como lo hizo aquí con el pueblo. ¿Sabes qué? Estás haciendo el mal. No te desvíes. Dios te está dando tiempo. Dios te está observando y como siervo que eres de Él, no quiere que te pierdas. He ahí que el Señor te habla. Y como les digo aquí, por medio de los profetas, a nosotros nos está hablando, y lo hemos repetido una y otra vez, por medio de estudios, por medio de las transmisiones de las redes sociales, para que nosotros estemos siempre prestos a cualquier llamado del Señor, tengamos armas disponibles para que podamos defendernos ante cualquier situación. Nosotros, mientras tengamos vida en este mundo, no vamos a poder, digamos, salvarnos de todas las caídas que Satanás nos pueda tener, al menos que estés muy firme, porque viviendo en este mundo sabemos que la maldad va a seguir creciendo, pero como crece la maldad, nuestra fe también debe de crecer. Dice uno, no puede ir a la paz, nuestra fe debe de ir arriba de la maldad, para que cuando llegue la maldad, estando arriba, nosotros podamos pisotear a esa maldad que hay. Entonces, los invito a que estemos siempre a la expectativa, siempre estemos viendo o estemos alertas, ¿no?, para que cuando llegue la maldad podemos nosotros hacerla a un lado, aplastarla y que no nos llegue a ocasionar problemas. Entonces, hermanos, pues es parte de este capítulo, y pues como conclusión nada más, no seamos imitadores del mal, mejor seamos imitadores, como lo hemos mencionado, de nuestro Señor Jesucristo, de hacer lo bueno ante los ojos de Él. Como les decía, mientras nosotros vivamos, vamos a tener oportunidad de enmendar el camino, vamos a tener ese chance que Dios nos está permitiendo, porque Dios en su misericordia siempre te está dando tiempo para que tú retornes o para que tú lo conozcas. Entonces, pues debemos demostrar esa misma misericordia, ese mismo amor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, a nuestros seres queridos, guiarlos bien, y a todo nuestro prójimo, ¿no?, vecinos, familiares, todo el que tengamos al alcance. Amén. Y pues vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, Señor, sabemos que no es una tarea fácil. A veces, Señor, somos o queremos hacernos sordos ante reglas, Señor, ante situaciones que tú nos pones siempre para que podamos ser librados. Señor, sabemos que tú nos pones siempre
realmente cómo fortalecernos. Nos das armas, pero nosotros, al no querer escucharlo, Señor, sabemos que podemos ser derrotados. Pero te pido, Señor, que tú nos des esa inteligencia, esa sabiduría, y que siempre podamos escoger lo mejor, que podamos ser realmente sus imitadores tuyos, que podamos nosotros podernos defender ante cualquier situación. Sabemos que la situación es difícil y que sin ti no, pues realmente no vamos a poder hacer nada. Gracias te doy, Señor, por estos momentos también, Señor. Danos oídos prestos, que se nos quede, Señor, en nuestra cabeza, en nuestro ser, en nuestro corazón, y que podamos llevar a cabo cada enseñanza que tú nos muestres. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, los invito a llegar temprano mañana al templo a las 10. Nos vemos por allá.